Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Espero que esté allí con un corazón expectante, ¿no? Un corazón deseoso de conocer más de Dios, de saber, de acercarse a través de la palabra a la presencia del Señor. Recuerde que el Señor Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nosotros no solamente necesitamos los recursos de este mundo, necesitamos a Dios, necesitamos su palabra. El Señor Jesús dijo que todo aquel que oye su palabra y la hace, le comparará con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el Señor enfatizó mucho acerca de la manera en que escuchamos, la actitud con la que escuchamos, la actitud con la que nos acercamos a Él. Encuentro que el Señor enfatizó mucho acerca de eso, porque eso es clave para nuestra salvación, para nuestra restauración, para nuestro crecimiento espiritual, para mantenernos sólidos en la fe. Es muy importante la manera de escuchar, la forma en que nos acercamos a Dios y a su palabra. Estos son tiempos muy difíciles, tiempos muy peligrosos. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo que estos serían tiempos donde habrán unos comportamientos contrarios a la palabra. Dijo el apóstol Pablo que el carácter de los hombres en los postreros días se levantarían hombres amadores de sí mismos, ávaros, pérjuros, personas conflictivas. Y esto me llama la atención, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esto no va a ser en el mundo, este carácter de estas personas así estarán en el contexto de la iglesia. Es decir, personas, y yo quiero anunciar esto, o sea, quiero aclarar esto, porque a veces nosotros pensamos que la Biblia, por lo menos en el caso del apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, esas cartas fueron escritas a comunidades cristianas, y la advertencia que Pablo le da a Timoteo es: en los postreros tiempos se levantarán hombres con un carácter perverso. En el contexto de la iglesia, estas personas siempre están buscando aprender y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pero yo encuentro que es la forma en que se acercan. Tenemos que acercarnos a Dios deseosos, tenemos que acercarnos a Dios hambrientos de su conocimiento, de su palabra. Pero sobre todo, mi querido hermano y amigo que me escuchas, con un corazón reverente, con un corazón respetuoso, con un corazón que admire a Dios. Dios percibe eso. Dios percibe a todos aquellos que se acercan con un corazón humilde, con un corazón reverente. La Biblia dice que el temor del Señor es aborrecer el mal, la boca perversa, el mal camino aborrezco. Y ese es nuestro reto para el día de hoy. He encontrado, cuando el apóstol Pablo, en la lectura que tenemos para el día de hoy, el apóstol Pablo exhorta a la comunidad, a la iglesia, porque se está presentando un desorden, y el apóstol Pablo nos reta a través de esa escritura a que santifiquemos las cosas de Dios. Encuentro que ese es nuestro reto para el día de hoy. Así que vamos a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 17. Capítulo 11, versículo 17 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya hemos hemos hecho varios comentarios acerca del contexto que estaban viviendo, en el que estaba viviendo esta iglesia. Era un contexto de mucha corrupción. Corinto era una ciudad muy hermosa, muy popular por su belleza, por su prosperidad, pero también por su corrupción, por su corrupción moral. Entonces, en medio de este pueblo, de esta sociedad, estaba esta iglesia. Eran personas a quien Dios había llamado de ese contexto y los había santificado,
los había perdonado, los había limpiado, los había llenado con su Espíritu Santo. Ahora ellos deben ser una luz en medio de esas tinieblas. Pero parece que no entendían muy bien algunas cosas en el contexto del Evangelio. Así que el apóstol Pablo en este pasaje nos escribe y puedo percibir que él quiere poner en orden algunas cosas que se estaban saliendo de control. Y por supuesto que nos ayuda mucho porque nuestro tiempo, el tiempo en que nosotros estamos viviendo, no es un tiempo mejor. Así que leemos en el capítulo 11, versículo 17, el apóstol Pablo escribe y dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice el apóstol Pablo. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hayan divisiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y el apóstol Pablo aquí comienza o aborda otro tema, ¿no? Y eran los desórdenes que se presentaban en los ágapes o en la celebración de la Santa Cena, que es una de las ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia. El Señor dejó dos ordenanzas. La primera ordenanza es el bautismo y la segunda ordenanza es la cena del Señor. El bautismo ayuda al creyente o guía al creyente o hace que el creyente se identifique con la muerte y la resurrección de Jesús. Así como Cristo murió y resucitó para vivir una vida eterna, una vida gloriosa, resucitó con un cuerpo diferente. En el bautismo los creyentes nos identificamos de esa manera. Al sumergirnos al agua, es un simbolismo de que estamos muriendo al mundo, y al salir del agua significa que resucitamos con una vida o para una vida diferente. Entonces ese es el paso. El Señor Jesús dijo, ese es un paso de fe. El Señor Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Así que usted, mi querido hermano, amigo, si usted es una persona que dice: yo creo, pastor, en el Señor, pero usted no se ha bautizado, te voy a dar un consejo: corra y acérquese a su líder, a su iglesia, y dígale: yo necesito bautizarme, porque Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Así que no deje eso para mañana, vamos a comprometernos con Dios. Ahora, esa es la primera ordenanza. La segunda ordenanza es la cena del Señor. Y esta cena del Señor, Jesús la encomendó a los discípulos antes de morir. Él tomó el pan, y recordará usted, tomó el pan y lo partió y lo dio a los discípulos y les dijo: coman y beban, coman de este pan, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Luego tomó la copa y la repartió y le dijo: beban de ella, porque esta es la copa del nuevo pacto. Así que el pan representa su cuerpo que fue partido, fue molido en la cruz, y el vino, la copa, representa la sangre que fue derramada. Al comer, al participar de este acto, nosotros estamos dando fe de que hemos participado del cuerpo y de la sangre de Jesús. Desde la perspectiva de Dios, esto es algo muy sagrado, es algo muy santo, es algo muy poderoso. Parece que los creyentes en Corinto no le estaban dando la santidad que esto tenía. Y lo que el apóstol Pablo dice es: yo los alabo a ustedes, los felicito porque ustedes en muchas cosas son obedientes, han seguido mis instrucciones al pie de la letra, pero hay algo en lo que yo no los puedo alabar. No los puedo alabar en esto que sigue,
y habla acerca de la Santa Cena. Y dice, cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. He escuchado entre ustedes que hay divisiones. Hay divisiones. Se reúnen los amigos, por decirlo de alguna manera, o los pudientes en la iglesia. Hay grupos. No hay una armonía entre todos los creyentes, sino que hay subgrupos. Y cada quien tiene su grupo, como decimos nosotros popularmente, cada quien tiene su rosca. El apóstol Pablo dice, y se adelantan, no hay un acuerdo en participar de esta cena. Y esto no solamente tenía este problema, dice el apóstol Pablo, además de comer desmedidamente, dice Pablo, algunos hasta se embriagan. Imagínense ustedes eso, si eso pasara en nuestros cultos del día de hoy. Dice el apóstol Pablo, hay algunos que no solamente comen, sino que se embriagan. Yo me puse a pensar en eso y digo, wow, qué testimonio. ¿Qué dirían las personas en el mundo al ver a la iglesia en una celebración así? Por eso el apóstol Pablo está escandalizado y dice, ustedes no están haciendo esto correctamente. Ahora, esto no los condenaba tampoco en el sentido de que Dios los iba a desechar, pero sí estaban haciendo algo que estaba trayendo perjuicio a sus vidas. El apóstol Pablo dice que cuando alguien participa de la Santa Cena de una manera indigna, tendrá efectos negativos en su vida. El apóstol Pablo dice, por eso es que algunos de ustedes están débiles en la fe. Por eso es que algunos de ustedes están muertos, han muerto. Por eso es que algunos de ustedes están enfermos. Y eso lo dice en el versículo 29, explícitamente. Porque la iglesia no había tomado seriedad, responsabilidad en cuanto a esta celebración. Ahora, esto no es para intimidar a nadie. Cuando las cosas sagradas se asumen con la actitud correcta, será de gran bendición. Es decir, que si el participar de una manera indigna trae a mi vida debilitamiento, enfermedad y muerte, pues participar de la manera correcta va a traer a mi vida fortalecimiento, va a traer a mi vida salud y va a traer a mi vida vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, el apóstol Pablo quiere advertir a la iglesia, y yo encuentro aquí que el meollo del asunto, el problema del asunto está no solamente en la forma de la enseñanza, sino que está en la actitud del corazón de las personas. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros el día de hoy? ¿Qué tiene que ver este desorden que se presentaba en la iglesia de Corinto con nuestra actitud hoy, o con la iglesia el día de hoy? Nosotros como creyentes tenemos que entender algo. El apóstol Pablo dijo, como le decía al principio, que estos son tiempos peligrosos. Y yo quiero leer rápidamente lo que dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual, el pastor Timoteo. En la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto se lo dice Pablo a Timoteo. Timoteo, te vas a encontrar con esto en la iglesia. ¡Wow! Se levantarán personas así. ¿Por qué hay personas así en la iglesia? Es posible que usted pueda reconocer a alguien, una o dos personas tal vez, de pronto más o menos, no sé, pero que tienen una o más de estas características. Personas que se hacen llamar cristianos, pero que son amadores de sí mismos. Se aman más a ellos que a Dios y que a su prójimo, que a su esposa, que a sus hijos. Hombres ávaros, vanagloriosos, hombres soberbios, personas soberbias en el contexto de la iglesia. No se les puede decir nada. Personas blasfemas que no miden sus palabras. Personas desobedientes a los padres. Y si usted es sincero, sincera,
debe reconocer que este tipo de problemas está en la iglesia, está dentro de la iglesia. Hay muchas personas así y damos gracias a Dios por todos esos creyentes nobles, creyentes que han nacido de nuevo, hombres y mujeres que están dando testimonio, pero también tenemos que reconocer que con nosotros también hay personas así, personas que no han nacido de nuevo, personas que no han sido transformadas. Es más, es posible que hayan personas que hayan tenido una experiencia legítima de salvación, pero que no cuidan sus vidas espirituales, que no mueren a su carne y por eso se tornan, como el apóstol Pablo lo describió, personas así. Así que esa actitud o ese carácter hace que las personas no tomen en serio a Dios ni las cosas de Dios. Entonces tenemos un problema aquí. ¿Cuál es el problema? El problema de personas que no santifican a Dios, que no santifican las cosas de Dios, tratan a Dios como tratan a cualquier persona. Yo he escuchado personas, y discúlpenme si tal vez algunos de ustedes que me escuchan ha tomado esta actitud alguna vez, pero hay personas que dicen, yo he discutido con Dios, yo he peleado con Dios, yo le reclamé a Dios. No tiene una idea clara ese creyente de quién es Dios realmente. Él es gran rey, Él es Señor. Sí, es nuestro Padre, nos ama, lo amamos, Él nos ayuda, conoce nuestras debilidades. Pero hay personas que han desarrollado esa actitud de irreverencia y de irrespeto delante de Dios. ¿Es correcto eso? No conocen al Dios de la Biblia. No conocen al Dios de la Biblia. Necesitan conocer a Dios. Porque un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Esto tienen que aprenderlo muchos que se ponen a discutir y a pelear con Dios. A Dios, escúcheme, hay que amarlo y hay que acercarse con un corazón reverente. Ahora, el problema de los corintios, ¿sabe cuál era? Que no santificaban las cosas que hacían para Dios. Porque este es uno de los problemas que marca el fin de los tiempos. ¿Cuál es? Que las personas no van a tomar como santo, como sagrado las cosas de Dios. Dijo el Señor que en los posteriores tiempos se levantarán personas que a lo santo le darían un trato inmundo y a lo inmundo le darían un trato santo. Entonces, esto nos habla a nosotros y nos desafía. ¿Por qué nos desafía? Nos desafía porque a veces nosotros le damos un trato común, le damos un trato rutinario a Dios. No sabes que la presencia de Dios está en tu casa, que la presencia de Dios está en tu vida. Así que cuando te olvidas que eres un cristiano y cuando te olvidas que la presencia de Dios está en ti, comienzas a darle un trato indiferente a Dios, ese Dios que está en ti, ese Espíritu Santo que está en ti. Cuando tienes que hacer algo para Dios, por ejemplo, cuando vas a la iglesia a reunirte con tus hermanos, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud cuando estás, por lo menos, en el tiempo de la oración? Cuando estás en el tiempo de la alabanza, cuando estás en el tiempo de la adoración. ¿Cuál es tu actitud? Tu actitud es de reverencia, temor santo delante de Dios. Es conectarte con lo que está pasando en el ambiente, con lo que vienes a darle a Dios. Con ese Dios al cual vas a adorar, ¿te conectas con Él? O tal vez le das un trato común a lo que es un culto. Vas, sí, voy para el culto, vas y vienes y no pasa nada. Claro, por eso, porque es que no hay un temor reverente en tu corazón por las cosas de Dios. Yo siempre le insisto a las personas, siempre insisto, que si se pierde el temor reverente en tu corazón por Dios y por las cosas de Dios, entonces, escúchame bien, ya tienes un paso, ya tienes un pie fuera del reino de Dios. Ya tienes un pie fuera del reino de Dios si comienzas a darle un trato común, un trato rutinario a Dios. Dios es gran rey y las cosas que son de Dios son santas. Las cosas que vamos a hacer para Dios. Oh, escucha tú que sirves a Dios. Cuando piensas en servir a Dios, ¿cómo contemplas eso? ¿Se ha convertido tal vez para ti en una carga el servicio a Dios? Que Dios te guarde, que Dios te libre de pensar y de sentir eso. ¿Sabe por qué? Porque el servir a Dios es el privilegio más grande. Y el Señor Jesús dijo una cosa bien importante que rechina en los oídos de muchos hoy. El Señor Jesús dijo, no le den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Las cosas buenas no se le dan a aquellos que no la valoran. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud?
El Señor dijo, si tú le das algo valioso, importante a alguien que no lo valora, esa persona va a pisotear eso. Y Dios no es digno de eso. Dios no es digno de eso. Así que cuando nosotros que servimos al Señor pensamos en el servicio a Dios, debemos pensar en que es un gran privilegio. Un gran privilegio. Escúchame bien. Es mucho más importante lo que hacemos para Dios que lo que hacemos en este mundo. Porque lo que usted hace en este mundo se va a quedar en este mundo. He conocido a tantas personas que duran toda su vida trabajando, desprecian las cosas de Dios, desprecian el ministerio, desprecian la responsabilidad de los privilegios que Dios quiere darle en su obra. Los desprecian por lo secular, lo desprecian por lo material. Y al final de la jornada, ¿con quién se quedará? Dijo el Señor. Aquellos que desprecian las cosas de Dios y se dedican a trabajar en sus graneros, a derribarlos y a construirlos más grandes y a llenarlos de toda clase de provisión. Y cuando tienen sus objetivos ya alcanzados, el Señor dice, ¿de quién será eso de lo que te vas a proveer? El servicio a Dios es un gran privilegio que Dios nos ha dado. El participar de las cosas santas, hermano, es algo maravilloso que trae mucha bendición a la vida de una persona. Dios nos ha encomendado cosas maravillosas. Dios nos ha encomendado cosas muy santas. No vamos a pisotearlas. No vamos a despedazar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Los creyentes de la ciudad de Corinto, ellos habían tomado esa festividad, algo tan sagrado como lo es la cena del Señor, y lo habían convertido en un desorden. Ahora, déjeme preguntarle algo a estas alturas. ¿Qué piensa usted de la cena del Señor? ¿Qué piensa usted? Cuando se anuncia, por ejemplo, el servicio de la Santa Cena, ¿qué piensa usted? ¿Piensa que, wow, qué privilegio, vamos a participar de la cena? Vamos a seguir la ordenanza que el Señor dijo. Cada vez que ustedes hagan esto, me van a recordar a mí, dijo el Señor. Vamos a ir a participar de la cena con gozo y con alegría, porque es la ordenanza que simboliza nuestra comunión con el Señor. El Señor dijo que esto debemos tenerlo en una alta estima. Y eso se configura en un reto para nosotros el día de hoy, mi hermano, mi hermana. Se configura en un reto porque hoy el ambiente, eso está en el mundo, ¿no? Hay una confusión. Todo es relativo. No hay nada que sea santo, no hay nada que se respete. Hoy en día hasta el nombre de Dios en el mundo se toma en vano y se habla en contra de él abiertamente. Y como no le sucede nada a las personas que usan mal el nombre de Dios y que actúan en contra de la iglesia y en contra de Dios, como no les sucede nada, tal vez siguen teniendo su trabajo, siguen con sus vidas. Entonces tal vez ellos dicen, esto es lo correcto, pero ellos ignoran que es la misericordia de Dios que los tiene vivos para que lleguen al conocimiento de la verdad, se arrepientan y puedan cambiar su actitud. Ellos no piensan eso. Ahora, eso está en el mundo, pero eso también, recuerde, el medio en el cual la iglesia está tiende a permear la iglesia y a infiltrar la iglesia. Por eso hay muchas personas que hoy se sirven a Dios en pecado, siguen siendo soberbios, altivos y están sirviendo a Dios y manejan las cosas santas. Escúcheme, tenemos que volver a sentir, a tener en nuestro corazón y a tratar las cosas de Dios con mucho temor reverente. Mucho temor reverente. A usted que Dios le ha dado un privilegio de servirle, mi querido, mi querida, agradezca a Dios por ese privilegio. Tal vez ahora, como dijo el apóstol Juan, tal vez ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser, la recompensa y el privilegio que es servir a Dios en ese ministerio que Dios te ha puesto, te ha dado ese privilegio. Pero llegará un día, dice el apóstol Pedro, cuando venga el príncipe de los pastores, Él va a venir y va a premiar, va a dar galardones a todos aquellos que le han sido fiel, aquellas personas que han tratado lo santo con una actitud despectiva, rutinaria, común, que tal vez en muchas ocasiones
hayan dicho que están sirviendo, que están lidiando con las cosas santas por obligación, porque no hay más nada que hacer, o lo hacen con una actitud incorrecta, con mucha tristeza y con mucho remordimiento, van a tener que apreciar, ver cómo Dios premia a otros, bendice a otros, galardona a otros y a ellos no. Pablo no quiere que eso suceda. Pablo dice, no les puedo alabar en esto. Vamos a corregir esta actitud, vamos a corregir esta forma. Entonces, el desafío que la palabra de Dios nos plantea en este día es, escúchame, vamos a santificar las cosas de Dios. Vamos a tratar las cosas de Dios con mucho respeto, con mucha honra, con mucho amor, con mucho cuidado, con mucha expectativa. Vamos a tratar las cosas de Dios, escúcheme bien, de la mejor manera. ¿Sabe por qué? Porque eso nos lo ha confiado Dios a nosotros. Y qué lindo es que Dios cada día, al verlo a usted usar bien lo que Dios le ha dado, el Señor le pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué lindo que cada día que usted pueda hacer algo para Dios, lo haga con temor reverente. Cuando usted se acerca a la palabra, cuando usted se acerca a la oración, cuando usted se acerca a la congregación para adorar, cuando usted va a hacer un servicio, cuando usted se acerca a la celebración de la Santa Cena, usted puede hacerla con un corazón reverente, un corazón respetuoso, un corazón amoroso, amando a Dios y amando a sus hermanos, respetándolos y dando el mejor de los testimonios. Porque si usted lo hace de esa manera, entonces usted, dice la Biblia, va a ser bienaventurado en lo que hace. Entonces, este es nuestro reto para el día de hoy. Yo quiero orar en esta mañana y quiero guiarlos a que oremos y le pidamos perdón a Dios. Porque muchas veces nosotros hemos fallado en esto. Hemos tratado las cosas de Dios con desdén. Hemos tratado las cosas de Dios como algo común, como algo rutinario. Y algunos han llegado al extremo de ver los privilegios que Dios les ha dado como una carga que ellos no quieren llevar. Que Dios nos perdone y que nos ayude. Vamos a orar en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias por todas las cosas que tú nos has encomendado, por todas las cosas que tú nos has dado. Ore en esta mañana y dígale al Padre, Padre, gracias. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por los privilegios que me has dado en tu iglesia. Gracias por los privilegios que me has dado como cristiano, como tu hijo, como tu hija. Gracias, Señor. Padre, perdóname, dígale en esta mañana. Perdóname, Señor, cada una de esas veces que he mirado con desdén. Señor, si he visto los privilegios que tú me quieres dar como una carga, Señor, como un compromiso insufrible que no puedo, Señor, soportar. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor, si he tratado, Señor, con desdén, si he tratado indiferente, de una manera indiferente, Señor, los privilegios y los dones que tú me has dado. Perdóname. Perdóname, Señor. Dígale al Padre en esta mañana. Yo sé que hoy es un día de sanidad y Dios va a restaurar, Dios va a levantar y Dios va nuevamente a empoderarte para que puedas hacer tu obra, para que puedas cumplir tu propósito. Pero dígale al Padre en esta mañana que usted se va a comprometer hoy. Dígale, Padre, yo me comprometo, Señor, a santificarte, Señor. Llena mi corazón en este día de temor reverente, Padre. Llena mi corazón en esta mañana, Señor, de ese temor santo, de ese amor y de esa pasión por ti, por tu obra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por todos aquellos que, conectados con este tiempo, Señor amado, han decidido aceptar este reto. Yo te pido que les fortalezcas y que la unción de tu Espíritu, Padre, les renueve en esta mañana, que les dé fuerzas nuevas, Señor, y que tu gloria se manifieste a través de lo que tú le has encomendado, a través de cada una de esas cosas que ellos hagan para ti, que tu gloria se manifieste en este día, Señor. Padre, guarda tu pueblo, Señor, guarda su salir y guarda su entrar.
Guarda, Señor, la vida de cada uno de ellos, de todo mal, de toda trampa oculta del enemigo, de la tentación, guárdales en la hora de la prueba. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre, que la provisión tuya fluya en este día, Señor, a tu pueblo de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Y aquellos que están necesitando un milagro en este día, Padre, te pido que te glorifiques y que ellos hoy vean tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y recuerde santificar a Dios, santificar las cosas de Dios. Dios les bendiga.